Hola, hola mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas, dentro de esta serie de estudios de Dios por su palabra, con un desafío precioso que es cada día estudiar un capítulo de la Biblia. Vamos entonces al estudio, pero antes haremos una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Pedimos, Padre, que puedas iluminar nuestra mente. Habla, querido Padre, a nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky se presenta a Raskolnikov, un joven que comete un asesinato creyendo que puede justificar el mal con una idea superior. Más tarde se arrepiente, confiesa y comienza un camino de redención, pero su arrepentimiento no borra automáticamente el dolor causado, la pérdida, la culpa, ni las consecuencias sociales de su crimen. En 2 Crónicas, capítulo 33, se presenta una historia aún más fuerte. Manasés hizo gran maldad, arrastró al pueblo al pecado y luego se arrepintió profundamente. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su influencia permanecieron. El capítulo enseña que la gracia de Dios es inmensa, pero el pecado nunca es inofensivo. Siempre trae sus consecuencias. Vamos a dar una visión panorámica entonces a este capítulo. Mis hermanos, aquí se relata pues el reinado de Manasés. Él comenzó a reinar siendo un niño, con 12 años de edad, e hizo gran maldad ante Jehová. Reconstruyó altares idolátricos, practicó ocultismo y llevó a Judá a pecar más que las naciones paganas. Dios habló a Manasés y al pueblo, pero no escucharon. Entonces permitió que los asirios lo llevaran cautivo. En angustia, Manasés se humilló, oró y Dios lo restauró. Luego quitó ídolos, reparó el altar y mandó servir a Jehová. Sin embargo, su hijo Amón imitó su maldad y no se humilló, muriendo asesinado por sus siervos. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, una historia triste. Un hombre que pudo hacer grandes cosas por el pueblo de Dios. Tuvo 55 años de reinado. Tristemente, la mayor parte de esos años fueron alejados del Señor, en rebelión, en las peores atrocidades, en los peores pecados, incluso hasta hizo pasar a sus hijos por fuego, cosa que Dios había completamente prohibido. Eso era de las naciones vecinas, no del pueblo de Dios. Bueno, Manasés se arrepiente, pero las consecuencias fueron tremendas. Él tuvo que afrontar consecuencias y el pueblo tuvo que sufrir afrontando consecuencias del pecado de Manasés. Luego viene Amón, siguiente rey, el hijo de Manasés, que también hizo graves destrozos, maldades, y que al contrario de Manasés no se arrepintió. Al menos Manasés se arrepintió. Bueno, mis hermanos, vamos a ver esta historia triste un poco más de cerca, porque aún historias tristes, llenas de tragedias espirituales, también tienen grandes lecciones para nosotros, porque nos indican aquellas cosas que no debemos hacer, ¿no? Veamos el versículo 2, 33:2. Dice lo siguiente. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Mira la declaración que se tiene, el juicio que da el autor bíblico acerca del reinado de Manasés. Él empezó a reinar cuando tenía 12 años. Así que su reinado iba a ser largo y fue un reinado bastante largo, 55 años. Manasés pudo haber sido un gran rey, como Josías, por ejemplo. También fue un rey niño Josías, 8 años. Pero aquí lo que se nos muestra, mis hermanos, que nos muestra que el mal comienza cuando una persona normaliza lo que Dios ha condenado. O sea, empieza a llamarle bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Vivimos en un tiempo de relativismo moral. ¿Qué significa esto? La gente no se atreve a decir que una cosa es mala o que una cosa es buena, porque el relativismo moral significa que no hay el mal absoluto y no hay el bueno absoluto, que no hay valores morales absolutos.
Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, lo bueno es lo que me favorece, lo malo es lo que me perjudica. Puede ser que me favorezca a mí, aun cuando perjudique a muchas personas, entonces es bueno. Puede ser que digamos, me haga mal a mí, puede ser, pero yo lo hago, aun cuando ese, digamos, y dejo de hacerlo, aun cuando ese mal que yo hago significa bien para muchas personas. En otras palabras, hay aquí tiempos, mis hermanos, de total relativismo moral. Y entonces el hombre empieza a llamar a lo que es malo, le empieza a llamar bueno. El hombre a lo que es bueno empieza a llamar malo. Por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio. A veces hay círculos de amigos, ¿no? Y yo escucho a veces algunas conversaciones y algunas señoras se quejan amargamente. Dice, ya no hay hombres fieles. Dice, eso el asunto de la fidelidad ya es cosa del pasado, ¿no? Y entonces empieza luego una conversación donde aparentemente todos son infieles y se glorifica, entre comillas, la infidelidad en este tiempo en el que prácticamente, mis hermanos, no se tiene una noción de lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, sabes qué es bueno y sabes qué es malo. Simple, bíblicamente hablando, no hay ningún problema. Es bueno lo que Dios dice que es bueno y es malo lo que Dios dice que es malo. Pronto, listo, así ya está. Entonces, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y a madre es bueno. Deshonrarlo es malo. Dios dice, no matarás. En otras palabras, atentar contra la vida, ir contra otro ser humano es malo. Y cuidar la vida, proteger la vida es bueno. El Señor dice, no hurtarás. Entonces, toda forma de deshonestidad y corrupción es mala. Y lo contrario es bueno. La honestidad frente a la deshonestidad. Es buena la honestidad. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es lo que Dios dice que es bueno y lo malo es lo que Dios dice que es malo. Pero vivimos en tiempos en los que a lo que es bueno el hombre le llama malo. Y entonces se normaliza. En el caso de Manasés, empieza a normalizar las cosas. Las abominaciones, dice aquí, de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, los israelitas vinieron con una misión santa contraer el juicio de Dios sobre naciones que después de 400 años habían entrado en lo peor de la pecaminosidad, en lo peor de la inmoralidad. Entonces, hay un justificativo moral para que Israel pudiese conquistar esas naciones y ser instrumento del juicio de Dios. Pero acá sucede ahora que Israel está en los mismos caminos de las naciones que sacaron de la tierra donde ellos llegaron. ¿Mm? Conforme a todo lo que hacían. Mira, mi querido hermano, muchas veces mirar y hacer como hacen los que no siguen a Dios es el comienzo de la debacle espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado. No podemos empezar a pensar que lo que es malo es bueno y que lo que es bueno es malo. En un mundo de corrupción, la honestidad sigue siendo buena, por más que la mayoría sea deshonesta. En un mundo de infidelidad, la fidelidad, la pureza en el matrimonio sigue siendo buena, por más que la mayoría diga que no es así. Lo bueno y lo malo no se vota por mayoría, no se establece por la corriente mundana. Tristemente, las abominaciones que empiezan a practicarse en tiempos de Manasés eran por seguir lo que las otras naciones realizaban. ¿Mm? Así que, si bien es cierto, las otras naciones habían sido eliminadas, sus costumbres varias veces influyeron sobre los israelitas, en este caso sobre Manasés. Así que debemos estar atentos, porque esto es muy insidioso. No es que el pueblo se aparta detrás de las costumbres mundanas de la noche para el día y hay un cambio total. No, es progresivo. Es progresivo. De pronto estamos empezando a ser demasiado contemplativos con ciertas prácticas mundanas y después de un tiempo nos vemos haciendo esas prácticas mundanas, totalmente en contra de la voluntad
de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 9. Dice lo siguiente, versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Cuál es aquí el personaje destacado? ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Manasés. Y aquí se dice que Manasés desvió al pueblo. Ahora, mi querido hermano, vamos a pensar bien en esto. Si bien es cierto, es muy importante el liderazgo, porque el liderazgo de alguna manera va marcando la línea de acción de una comunidad, de una iglesia, de una población. Sin embargo, también hay la responsabilidad individual. Estoy seguro que gran parte del pueblo fue encaminado hacia el pecado por parte de Manasés, pero también estoy seguro que habían personas fieles en Israel, personas que no se dejaron llevar por la corriente de Manasés, por las costumbres manaseanas, ¿no? Que estaban desviando a Israel y que preferían afincarse en la voluntad de Dios. Pero tristemente, cuando el líder está llevando al pueblo, el desastre es mayoritario. ¿Cuán importante es el liderazgo? ¿Y cuántas veces Satanás trabaja en los líderes? Porque sabe que trabajando en los líderes espirituales, en las personas influyentes, es el daño que puede causar, es doble, es triple, ¿no? Porque en realidad la influencia es tremenda. Entonces, mi querido hermano, si tú eres un pastor, si tú eres un anciano de iglesia, eres un líder de grupo pequeño, tienes personas que están siendo lideradas por ti, tienes influencia, ten cuidado, mi querido hermano, ten cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Así que cuando veas que haya un líder que haya fallado, que haya pecado, como estamos viendo aquí la vida de Manasés, tienes que pensar, el siguiente puede ser tú. Yo tengo que pensar, el siguiente puedo ser yo, porque no estamos libres, porque somos seres humanos y Satanás le bastan unos cuantos segundos, unos cuantos minutos de que yo esté sin la presencia de Jesús para destrozar por completo mi vida, para revolcarme y hundirme en el fango del pecado y no sacarme de allí más, a menos que sea únicamente por la gracia de Dios. Así que la influencia mal usada, mi querido hermano, puede convertirse en un instrumento de destrucción. Si eres líder, necesitas de mayor comunión, necesitas de mayor consagración, necesitas de estar más atento a las avenidas del alma. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que conversas? ¿Qué es lo que está rodeándote? Eso es lo que necesitamos nosotros estar velando en todo momento. Así que en el caso de un líder, las decisiones no solamente te afectan a ti, sino también impactan a aquellas personas que te rodean. Más si, por ejemplo, eres padre, eres madre, estás en una posición de liderazgo. Tu influencia es tremenda, tremenda. ¿Cuántas veces se sabe de padres que fallaron terriblemente y cuyos hijos estaban allí y que fueron arrastrados? A veces se necesita de una obra especial de Dios para que los hijos no sean arrastrados por los pecados de los padres. Hay casos extraordinarios en que los hijos llegan a ser mejores que los padres, a pesar del mal ejemplo. Son como flores en el pantano, ¿no? Son como lirios en medio de un valle reseco, del desierto. Bueno, es muy difícil, pero hay casos así. Pero eso no significa que debamos dejar de tener muy en claro que nuestra importancia es muy grande. Así que un mal ejemplo que continuamente podemos estar repitiendo en casa puede formar patrones de conducta difíciles de romper en nuestros hijos. Un adulto que responde constantemente con ira enseña a sus hijos que la violencia verbal es aceptable, es normal. Entonces, ahí podemos ver, mis hermanos, cómo la apostasía de Manasés tuvo efectos devastadores sobre Judá y fueron 55 años, porque el pueblo siguió el ejemplo del rey. ¿Mm? Si somos líderes, necesitamos de mayor consagración, porque el Satanás, el diablo, estará con mayor fuerza buscando nuestra destrucción.
Vamos ahora, mis hermanos, a otro versículo, versículo 3. Mira lo que dice allí. Manasés entonces había tenido un gobierno terrible, pero mira lo que dice. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Mira, este rey joven, por causa de su desobediencia, vinieron pues, en este caso, los asirios, ¿no? Vinieron los asirios y lo llevaron, lo sacaron de Jerusalén, lo llevaron a otra ciudad, dice la palabra. Puedes imaginarte, el rey. Y entonces su oración, dice, fue escuchada, su oración fue oída. Y ahora dice que la palabra, que él empezó con una gran obra, una obra que era de arrepentimiento, ¿no? Fue a Babilonia, estaba buscando ese dato en mi Biblia aquí, si era Siria o Babilonia, era Babilonia. Entonces fue llevado a Babilonia, pero después vino y hizo todo lo posible por restaurar el mal que había realizado. Pero qué difícil es restaurar cuando las cosas se hicieron mal. Pero Dios escuchó al pecador y Dios lo restauró, Dios lo perdonó, aunque tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos en Israel. Sin embargo, el Señor perdonó. Qué maravilloso que es nuestro Dios. La aflicción llevó a Manasés a reconocer su pecado, pero Dios aceptó su humillación sincera y lo perdonó y lo restauró. Y ahí hay una pequeña reforma religiosa, ¿no? En el último tiempo de Manasés, restaurando, tratando de restaurar todo lo que había destrozado. Y bueno, podemos decir entonces que a pesar de lo malo que fue Manasés en su reinado, finalmente terminó haciendo la voluntad de Dios. Al contrario de su hijo, vamos a ver la historia de Amón. Versículos 22 y 23. Hablando acerca de Amón, el hijo de Manasés, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Ujú. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, cómo finalmente Manasés, en la vida de su propio hijo, mm, se vieron muchas de las conductas que Manasés había tenido. Tristemente no se vio la conducta de arrepentimiento que Manasés tuvo, pero Amón fue un rey que hizo lo malo. También repitió el mal de su padre sin repetir nada del bien de su padre. El arrepentimiento de Manasés no eliminó automáticamente la influencia negativa que dejó en su hijo. Tristemente no bastó. Y Amón continuó con la parte negativa, la maldad, la desobediencia. Esto quiere decir que la gracia perdona, pero las consecuencias del pecado pueden seguir afectando a otros. Tristemente, mi querido hermano, eso sucede. El Señor te perdona, te levanta, te restaura, pero las consecuencias continúan. Consecuencias en la vida personal, consecuencias que hay que enfrentar en la vida familiar, consecuencias terribles en diferentes aspectos. Continúan las consecuencias malas muchas veces, pero eso no significa que que no tengas que arrepentirte. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Anda delante del Señor, porque de alguna manera la peor de las consecuencias, que es la pérdida de la vida eterna, ya no será realidad cuando vayas arrepentido delante de la presencia de Dios, reconociéndolo como tu Señor, como tu Salvador, reconociéndolo como el autor de tu vida. Así que tristemente vemos entonces en la vida de Amón que él imitó todo lo malo del padre, pero no imitó el arrepentimiento. Y allí estuvo la tragedia de este hombre, de Amón, porque murió sin arrepentirse. Y entonces hay claramente dos destinos opuestos. El destino de Manasés, que tendrá la vida eterna por su arrepentimiento y el perdón y la restauración del Señor, y no, no la vida de Amón,
que hasta el último momento vivió sin arrepentirse delante del Señor. Mi querido hermano, quisiéramos tener siempre una vida sin errores, sin equivocaciones, pero si hay errores y si hay equivocaciones, el peor error sería no arrepentirse. El peor error sería continuar en ese camino. Si sigues un camino semejante al de Manasés, por favor no termines como Amón, sino termina como Manasés, diciéndole, Señor, he pecado, pero acudo delante de ti arrepentido, humillado, Señor, para que restaures plenamente mi corazón. Si tu arrepentimiento es sincero, si la fuerza de tu confesión es poderosa delante del Señor porque hablas con sinceridad, entonces el Señor aceptará tu arrepentimiento. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.